Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están viendo en este momento el programa Tu Libertad, donde encuentras libertad en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Bendigo a todos aquellos que están escuchando en el nombre de Jesucristo y te voy a recomendar, así como dijimos en programas anteriores, que vayas por un cuaderno, te traigas una pluma, un cuaderno, te sientes ahí con tu café por un lado y escuches esta enseñanza y apuntes, porque vamos a decir algunas cosas que vas a necesitar apuntar para futura referencia y estudio. Estamos hablando acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es una serie de enseñanzas basadas en Romanos, capítulo 8, de los versículos 1 al 17 y también los versículos, el versículo 31 al 39. Ahora, todo el capítulo 8 nos está hablando de este mismo tema. Yo te recomiendo que si tú quieres aprender más de esto, entres, te consigas un comentario del libro de Romanos y de la epístola a los Romanos, y empieces a estudiar a profundidad todo el contexto de la epístola. Específicamente estamos hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley del nuevo pacto que ahora ha sido puesta en nuestro corazón. Y yo quiero que vayas conmigo ahí a la palabra de Dios en capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer ahorita desde el versículo 6, dice, recapitulando lo que habíamos visto en el programa anterior, dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el nuevo pacto hay un versículo en Hebreos, en el capítulo 11, creo que es el verso 6, donde dice que la fe es lo que agrada a Dios. En el nuevo pacto es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios, no a través de intentar cumplir la ley, porque nos dice aquí que por nuestro esfuerzo humano, cuando dice que la carne no puede, dice, cumplir la ley, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso quiere decir que tú por tu esfuerzo jamás vas a poder cumplir los mandamientos que se encuentran en la ley de Dios en el antiguo pacto. Jamás vas a poder a través del esfuerzo humano llevar a cabo esos mandamientos. Pero en el nuevo pacto, Dios, ahora por la obra de gracia en tu corazón, ha puesto una nueva ley dentro de ti, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo ahora está dentro de ti, y es el Espíritu Santo que por la gracia de Dios te capacita para poder caminar en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, tú ahora vives una tremenda libertad que no está sujeta a los mandamientos de la ley del antiguo pacto, sino que hay una nueva ley en tu corazón, y que esa nueva ley ahora fluyes en ella por la fe. No con el fin de que sea un requisito para recibir las bendiciones de Dios, sino que las bendiciones de Dios ya las has recibido en Cristo Jesús. Y ahora esta nueva ley, la del Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo único que hace es operar en ti, produciendo fruto, el fruto del Espíritu en tu vida. Y mira lo que dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que les decía al respecto del versículo 1 de Romanos 8, dice el versículo 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, no quiere decir que caminar en el Espíritu sea un requisito para que tú tengas ninguna condenación, para que tú no tengas ninguna condenación. Porque muchos utilizan este versículo para condenar a la gente y le dicen, ya ves, en tu vida hay condenación, en tu vida hay pecado, porque tú estás caminando en la carne y no puedes tú caminar con Cristo Jesús porque tú estás en pecado. Y no es lo que está diciendo allí. Lo que está diciendo allí no es que camines en el Espíritu para que no haya condenación en ti. Lo que está diciendo allí es que si tú estás en Cristo Jesús, que si tú crees en Cristo Jesús, porque lo único que se requiere es fe. Si tú crees en Cristo Jesús, entonces tú estás
estás en ese momento, por consecuencia, caminando en el Espíritu. La causa es estar en Cristo Jesús. El efecto es caminar en el Espíritu. Esta segunda parte del versículo no se encuentra en el original. Fue tomado del contexto de este verso 9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne. Tú al estar en Cristo Jesús ya no vives según la carne. La vida que ahora vives, dice Gálatas 2:20, la vives en la fe del Hijo de Dios. Nosotros ya no militamos según la carne, que dice 2 de Corintios en el capítulo 10. Nosotros ya no estamos, aunque estamos viviendo en un cuerpo de carne, nosotros ya no militamos según la carne, sino que estamos viviendo de acuerdo al principio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la gracia de Dios operando en ti e impulsándote de adentro hacia afuera a producir fruto. Todas las cosas que nosotros hacemos en Cristo, las buenas obras que tú pudieras hacer, y ahora son hechas porque Cristo está viviendo su vida en ti y a través de ti, no porque tú las tengas que hacer para ganarte el favor de Dios. El favor de Dios no te lo puedes ganar. El favor de Dios tú no puedes hacer nada para ganártelo. Lo único que tú tienes que hacer es creer y descansar en la obra consumada de Cristo Jesús. Aquí la palabra nos dice que tú ya no estás viviendo en la carne, tú ya no estás en la carne, dice, ahora estás en el Espíritu, y dice, ¿cuál es el requisito de estar en el Espíritu? No es ayunar, no es orar mucho tiempo, no es que pases mucho haciendo muchas obras religiosas. Dice, el único requisito de caminar en el Espíritu es que el Espíritu de Dios more en vosotros. ¿Y cómo mora el Espíritu de Dios en vosotros? A través de la fe en Cristo. Tú recibes a Cristo, el Espíritu de Dios viene dentro de ti. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hay una relación directa entre la obra del Espíritu Santo en ti y la palabra de Dios. Si tú quieres que la obra del Espíritu Santo se manifieste en ti, tienes que llenar tu corazón de la palabra de Dios. Y al llenar tu corazón de la palabra de Dios, tu entendimiento comienza a renovarse. Tu vida comienza a cambiar. Los cambios no se producen producto de las circunstancias o las buenas obras que tú hagas. Los cambios se producen basado en la palabra que está siendo depositada en tu corazón, en la obra del Espíritu Santo que está en ti. Si el Espíritu de Cristo está en ti, tú le perteneces a Dios y por lo tanto la obra de Dios se está llevando a cabo en ti. Ve conmigo a Jeremías en el capítulo 33, nos habla algo muy interesante. Vamos al Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 33, Jeremías profetizó acerca de esta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo que ahora está dentro de ti. Jeremías 33, fíjate, dice el versículo 31. Vamos ahí. Wow, se me fueron los versículos. Fíjate, dice aquí, versículos 26. Versículo 26, fíjate lo que dice ahí. Ok, no es Jeremías 33, es Jeremías 31, 33. Ahí está, una disculpa. Vaya conmigo a Jeremías 31, 33. Ok, ve conmigo ahí Jeremías 31, 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y fíjate, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel no pudo cumplir con los mandamientos de la ley del antiguo pacto. Nadie puede. La paga del pecado es muerte. Israel no pudo cumplirlos y llegó el momento en el cual Dios tomó al pueblo de Israel y lo dispersó en las naciones. Pero les dijo, ¿sabe? Viene el tiempo en el cual ya no va a ser que tú vas a intentar cumplir los mandamientos de Dios. Ahora yo voy a poner una nueva ley en tu corazón porque voy a hacer que mi espíritu more dentro
de ti. Y dice, Dios ha escrito una nueva ley en nosotros. Esta no es la ley de Moisés. Muchos dicen, es que Dios ya puso la ley de Moisés. No, Dios no puso la ley de Moisés dentro de ti. Lo que Él puso es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta nueva ley opera bajo la gracia de Dios. En Ezequiel, el capítulo 36, ve conmigo ahí. Ezequiel, capítulo 36, espero no tener cuatrapeado el versículo como el otro, una disculpa por eso. Pero Ezequiel, capítulo 36, el versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Si tú has estado viendo estos programas por primera vez y en alguno de estos programas tú hiciste la oración con nosotros y dijiste, Jesús, yo quiero que seas Señor de mi vida. Hay gente que el día de hoy se opone a esta oración porque esta oración te hace libre si tú la dices por fe, si tú la dices de verdad de tu corazón y tú le dices, Jesús, yo quiero que seas Señor de mi vida. En esos momentos tú recibes vida eterna. Satanás aborrece que tú hagas esa oración. Y hay predicadores que te dicen, inclusive yo he escuchado gente que dice, no es necesario recibir a Cristo. Por una oración no puedes ser salvo. Y yo voy a decir, una oración hecha de manera insincera, una oración hecha sin fe, por supuesto que no sirve. Pero cuando haces una oración con fe saliendo de tu corazón, consciente de lo que estás diciendo, esa oración es poderosa porque te permite a ti recibir aquello que Dios ha hecho por ti. Y cuando tú le dices a Jesús, yo quiero, Jesús, que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que tú cambies mi vida, Él viene y el Espíritu Santo entra en tu corazón y hace un nuevo espíritu. Escucha, el pecado lo que había hecho es que nos había separado de Dios y estábamos desconectados de Dios. No podíamos tener comunión con Él, pero cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, viene y impone un corazón nuevo. Y ahora la ley del Espíritu de vida en el corazón, que es el tema de este programa. La ley del Espíritu de vida en el corazón te hace una nueva creación, te da nueva vida, te hace alguien nuevo, una persona que tiene todos los recursos del Creador del universo adentro, una persona que tiene el Espíritu Santo adentro y puede caminar con ese poder del Espíritu Santo y llevar a cabo las obras mismas de Cristo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también y aún mayores, dijo Jesús, porque ahora es el Espíritu Santo que está obrando dentro de ti. Ahora es Jesús que está caminando dentro de ti y tú puedes inclusive ir y poner manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar porque dentro de ti hay una ley que es la ley del Espíritu de vida y esa ley puede vivificar cuerpos que están moribundos. Esa ley puede traer paz a personas que están completamente apartadas de Dios y metidas en vicios que son contra la naturaleza. Y la ley del Espíritu de vida, cuando tú predicas el evangelio de la gracia y tú le dices a la gente, por gracia tú puedes ser salvo, porque la gracia de Dios es un favor inmerecido que nadie puede hacer nada para ganárselo. La ley del Espíritu de vida en esa persona le pone un corazón nuevo, un corazón que hay una justicia de Dios allá adentro, hay una santidad de Dios y esa justicia de Dios que está allá adentro dice, esta persona es como si ya hubiera cumplido la ley porque la ley la cumplió Cristo y ahora lo que hizo Jesús ha sido depositado dentro de ti, ha sido puesto a tu cuenta, te ha sido abonado, ahora es tuyo. El cumplimiento de la ley de Moisés que hizo Cristo es tuyo. No necesitas hacer nada para ganarte las bendiciones de Dios. Lo único que necesitas es caminar en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la gracia de Dios operando, el poder de Dios a través de ti. No vas a tener que cumplir mandamientos como un requisito para recibir de Dios. Solamente creer, solamente meditar la palabra de Dios y plantarla en tu corazón y creerla, declararla, confesarla y caminar en ella. Y cuando tú hablas la palabra de Dios y es la gracia de Dios que está fluyendo en ti, tú vas a recibir los resultados porque ya está hecho. Ya es tuyo. Jesús ya hizo algo por ti en la cruz del Calvario, ya llevó tus pecados. En la cruz del Calvario ya llevó tus enfermedades. En la cruz del Calvario ya llevó tu pobreza. En la cruz del Calvario ya llevó todo aquello que te era un obstáculo para que tú pudieras ser como Él es. Él ya lo llevó y ahora te hace a ti una nueva criatura, creado a la imagen de Él.
Es lo más tremendo, que ahora aquí adentro está la imagen de Dios. Ahora aquí adentro está Cristo Jesús viviendo su vida a través de nosotros. Ahora aquí adentro Jesús está transformando nuestro ser. Pero en la medida que tú renuevas tu entendimiento, es como se lleva a cabo esto. Efesios capítulo 4, versículo 22. Ve conmigo ahí a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y verso 24 añade: y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora hay una nueva ley dentro de nosotros, la ley del espíritu de vida. Y para yo caminar en esa nueva ley, tengo que despojarme del viejo hombre. ¿Cómo lo hago? Puedes comenzar haciéndolo en oración, simplemente diciendo: Señor, yo me despojo de estas cosas. Señor, yo le doy la espalda a estas cosas y corro a la gracia. Yo corro a tus pies. Yo corro para estar delante de ti. Señor, vengo a tu presencia. Vengo a la presencia del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo en mí y me está transformando y me está cambiando. Puedes comenzar diciendo: renuncio a todas estas cosas, renuncio a la fornicación, renuncio al adulterio, renuncio a los vicios como el tabaquismo, renuncio a la pornografía, renuncio a las drogas, renuncio a todas estas obras de carnalidad que yo hacía antes, renuncio a estarme peleando y contendiendo con la gente, renuncio a los chismes. Tú puedes renunciar a todas estas cosas y venir a los pies de Jesús, pero debes dejar primero que sea Jesús en ti el que te transforme. Porque podemos decir: le doy la espalda a estas cosas, pero en la carne no vas a poder. En la carne y en el intentarlo con la ley del Antiguo Testamento no vas a poder. Pero la gracia de Dios operando en ti hará que tú puedas hacerlo, porque tú te vas a estar revistiendo ahora del hombre nuevo. Por eso dice, versículo 24: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Date cuenta que dentro de ti hay una nueva creación, que esa nueva creación es tan justa como Jesús es justo, tan santa como Jesús es santo, tan pura como Jesús es puro. Dentro de ti está una calca, está una copia idéntica al Espíritu de Cristo. Dentro de ti estás unido a Jesús. Jesús, el Espíritu Santo, ha sido enviado. El Espíritu de Jesús ha sido enviado a tu corazón y ahora eres de pared a pared, Espíritu Santo, ahí en tu espíritu. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué peco? ¿Por qué fallo? Porque no has renovado tu entendimiento. Y por eso dice este versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitas renovar tu entendimiento. Ese es precisamente el tema de este programa, que tu libertad la encuentras renovando tu entendimiento con la palabra de Dios. Y por eso Romanos, ahí en el capítulo 12, en el versículo 2, dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y meternos en esa palabra. Cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, no como la lectura de un periódico, no como un simple objeto de estudio, pero que tú la meditas y comienzas a declararla y a confesarla. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y hablaba de la ley del Antiguo Testamento, pero ahora necesitamos plantar la ley del nuevo pacto dentro de nosotros, porque ya está en nuestro espíritu, ya está ahí puesta por el Espíritu Santo, pero necesitamos que esté implantada en nuestra alma. Necesitamos conectar el espíritu con el alma para poder nosotros caminar en Cristo Jesús, para poder estar en Cristo Jesús. Quiero que vayas conmigo ahí en tu Biblia. Ve conmigo a Hebreos capítulo 10. Aleluya, gloria a Dios. Me vas a disculpar que me emocione. Es verdad que Dios me ha llamado a ser maestro, pero primero empecé como evangelista y se me prende de repente el chip de evangelista y empiezo a hablar así. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Hebreos capítulo 10, déjame llego ahí, cuando medio, amén, yo percibo la unción del Espíritu Santo aquí. Hebreos capítulo 10, en el versículo 14, fíjate lo que dice ahí. Mucha gente dice: yo no puedo ser santo porque he hecho tantas cosas. Pero la santidad no está basada en lo que tú haces. La santidad en tu vida tiene dos aspectos. Uno definitivo en la obra perfecta y consumada de Cristo.
y otro progresivo en la obra del Espíritu Santo en tu vida. El definitivo es lo que Jesús hizo por ti derramando su sangre. El progresivo es en la medida que tú renuevas tu entendimiento con la palabra de Dios. Lo que te hace santo no son las circunstancias, ni las pruebas, ni las tribulaciones. Lo que te hace santo es la palabra de Dios. Tú ya eres santo una vez para siempre. Fíjate cómo dice ahí Hebreos, nuevamente vuelvo a citarte el pasaje, 10 verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. Con una sola ofrenda, dice el verso 14, hizo Dios perfectos para siempre a los santificados. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, dice por ahí, a los que hizo santos, y luego en otro versículo dice, a los que sigue haciendo santos. La obra de santidad tiene dos aspectos. En tu espíritu es definitiva, está hecha, es la obra consumada de Cristo. Pero en tu alma es la obra progresiva y continua del Espíritu Santo. ¿Y cómo se lleva a cabo esa obra progresiva? La obra que Cristo empezó en ti la va a terminar, la va a llevar a cabo. Él la va a cumplir completamente. La obra de Cristo en tu vida va a llevarla a cabo hasta el día que tengas que partir de esta tierra. Pero tú tienes que colaborar con Él, renovando tu entendimiento con la palabra de Dios y pasando tiempo en la presencia del Espíritu Santo en oración. Fíjate, Jesucristo dice aquí que, dice en el versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando tú vienes con Dios y le dices, Señor, perdóname, porque anoche dije maldiciones, o anoche me fumé un cigarro, o anoche me peleé con mi esposa, o anoche, o ayer, o hoy en la mañana, Dios no sabe de qué le estás hablando. ¿Por qué? Porque esos pecados ya los llevó el Señor Jesucristo. ¿Eso quiere decir que no voy a confesar? No. Quiere decir que al confesar te vas a poner de acuerdo con Él. Yo no estoy en contra de la confesión de pecados. Juan 1:9 es claro. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestros pecados. Pero el hecho es que Él ya nos perdonó en Cristo Jesús. Todos los pecados están perdonados. ¿Cómo voy a confesar? No voy a decir, Señor, perdóname porque hice esto. No, voy a decir, Señor, esto que hice es pecado, pero creo que tú ya lo llevaste en la cruz. Yo vengo y recibo tu perdón por la fe en tu obra consumada y por lo tanto yo renuncio a estas cosas. Y cuando tú haces eso y declaras, ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces tú estás haciendo lo que dice aquí. Estás declarando una misma cosa, porque eso es lo que significa confesar. Declarar una misma cosa, decir una misma cosa con la palabra de Dios. Estás diciendo, ahora yo soy perfecto en el Espíritu. En mi alma ciertamente no, en mi cuerpo se nota que no, ¿verdad? Necesito mucho ejercicio para perfeccionar mi cuerpo. En mi alma estoy en un proceso. Algunos necesitamos entrar en el proceso de perfeccionar nuestro cuerpo también con ejercicio. Pero en el alma estamos perfeccionando nuestra alma con la palabra de Dios. Pero nuestro espíritu, dice aquí, que es perfecto. Por un solo sacrificio, versículo 12 dice que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, Él se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Te fijas? Y por una sola ofrenda, el 14 dice que hemos sido hechos santos. Tú di conmigo, ahora soy santo. Repítelo, soy santo. Si tú ya recibiste a Jesucristo, tú ya eres santo. Santo significa apartado para Dios. Santo significa que Dios ahora tienes delante de Dios tienes la misma naturaleza que tiene Cristo Jesús. Y si la naturaleza de Cristo Jesús es santo, tú eres santo. Pero si tú has fallado, alguien dice, no, pues necesitas ayunar, necesitas orar para santificarte. No, eso es falso. Lo único que necesitas hacer es creer lo que la palabra de Dios dice y recibirlo por la fe, y que la ley del Espíritu de vida está operando en ti, y declarar, gracias Señor que tú me has hecho santo. Y ese proceso de santificación, el continuo, viene en la medida que el fruto de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús comience a fluir en ti. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te va a apartar de esos pecados. Y el simple hecho que tú digas, reconozco que fallé, y te sientas mal al respecto, significa que el Espíritu Santo está operando en ti. Pero escucha, el Espíritu Santo no trae condenación.
Si tú sientes condenación, la condenación no viene del Espíritu Santo, o sea, viene del enemigo Satanás, que es tu acusador. Declara que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús, porque ahora tú ya estás en Él, ahora tú ya vives en Él, ahora Jesús ya ha hecho una obra nueva dentro de ti y ahora tú caminas en esta nueva ley, en esto nuevo que Dios ha hecho en ti. Dios ya hizo algo en ti, ya hizo una obra en ti y esa obra en ti aquí adentro, ya está ahí la santificación de Dios, ya está ahí la justicia de Dios. Ya puedes decir gracias Dios que soy justo, gracias Dios que soy santo, gracias que tengo una relación correcta, porque justicia significa que puedes venir a Dios sin sentimiento de culpa, sin ninguna condenación, porque la culpa y la condenación las llevó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, pero yo no he recibido a Jesús aún. Tú puedes recibir a Jesús solamente por la fe. Di estas palabras conmigo. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, dilo en voz alta, dilo por fe. Di, amado Jesús, en estos momentos yo vengo a ti y te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Te doy gracias que tú moriste y resucitaste por mí para darme vida eterna. Y en estos momentos yo recibo la vida eterna dándole la espalda a mi vida pasada y a mi pecado. Ya no es mío, me despojo de él. Y ahora quiero recibir tu justicia. Te doy gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y si tú has hecho esta oración, simples palabras, ahora tus pecados han sido perdonados. No porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Si quieres estar en contacto con nosotros, puedes escribirnos al email o mandarnos un mensaje por WhatsApp o mandarnos un mensaje a la página de Facebook de la iglesia. Gracias por estar con nosotros en este programa. Este es el programa Tu Libertad, donde encuentras libertad en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, mis hermanos, y continuamos. Tenemos todavía un programa más. Los espero ver en la siguiente emisión. Muchas bendiciones.